¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Es lunes. Iniciamos la semana, como siempre, con las 5 del día. En el número 5, Trump. ¿Canallas conocidos? Transcripciones de 2 entrevistas a puerta cerrada en el Congreso de funcionarios del FBI obtenidas por CNN detallan las discusiones al interior del FBI sobre cómo manejar las investigaciones sobre los posibles vínculos de Donald Trump con Rusia. En un extremo estaba la idea de que Trump había despedido a Comey por orden de Rusia. Por otro lado, la posibilidad de que Trump no tuviera una relación impropia con el Kremlin y actuara dentro de los límites de su autoridad ejecutiva. Por su parte, en respuesta a un informe del diario The New York Times sobre el inicio de una investigación de contrainteligencia del FBI sobre si el presidente estaba trabajando para los rusos, Trump declaró a la prensa que nunca ha trabajado para Rusia y de nuevo calificó todo como un engaño. Además, calificó a los investigadores de esta presunta investigación como canallas conocidos. En el número 4, Duque, el fin de UNASUR. El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que en conjunto con varios mandatarios del continente trabaja en la creación de PROSUR, una organización que se dedicará a defender la democracia, la separación de poderes, la economía de mercado y las políticas públicas. El organismo propuesto busca también darle fin a la UNASUR. El pasado 10 de agosto, el gobierno colombiano anunció su retiro de esta organización, UNASUR, al considerar que, según dijo Duque en su momento, fue creada por Hugo Chávez para fracturar el sistema interamericano y tener una caja de resonancia de su régimen. En el número 3, López Obrador, con la reserva. Diego Sinué Rodríguez Vallejo, el gobernador de Guanajuato, México, asegura que viajará a Houston, Estados Unidos, para gestionar la compra directa de gasolina y transportarla vía ferrocarril para acabar con el desabastecimiento de combustible, además de evitar pérdidas económicas para su estado. Guanajuato es uno de los estados mexicanos con más desabastecimiento de gasolina. Este desabastecimiento es la primera gran crisis del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien asegura que es el efecto de un combate al robo sistemático de combustible en el país, que según él mismo asciende a unos 65,000 millones de pesos, el equivalente a unos 3,400 millones de dólares anuales. En el número 2, Morales, ¿patriota o patriotero? Sin mencionar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala ni a la Corte de Constitucionalidad, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, rindió su tercer informe de gobierno en el que aseguró que el país enfrenta un nuevo colonialismo propuesto por el nuevo orden mundial que busca imponer formas de pensar, actuar y convivir por encima de las leyes guatemaltecas y de la Constitución, y pidió defender la soberanía del país. Mientras, 7,000 policías fueron desplegados en los alrededores del Palacio Nacional de la Cultura y el Palacio Legislativo, mismos que impidieron el paso de manifestantes que piden la renuncia del mandatario. Y en el número 1, Maduro, midiendo las aguas. Nicolás Maduro calificó la detención arbitraria del presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, como un show con cooperación corrupta y traidora de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia, o SEBIN, por sus siglas. Según Maduro, se trata de una forma de tener exposición mediática a nivel mundial con el objetivo de lograr una escalada para una intervención en Venezuela. Mientras tanto, en un audio grabado por Leopoldo López, describe, según él, lo que ocurrió entre Guaidó y quienes lo detuvieron mientras circulaban en el vehículo que los trasladaba, y la reacción de los agentes al escuchar la propuesta que ha hecho Guaidó sobre la amnistía. Venezuela es el primer tema de la noche. Profundizamos en los hechos. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Guaidó. Ahí está en pantalla, numeral Conclu Guaidó. El hashtag es Conclu Guaidó. Esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando. Por favor, todos sus comentarios con esta etiqueta Conclu Guaidó a mi cuenta en Twitter, @soy F del Rincón,
@soy F del Rincón, esa es la cuenta. En Twitter es la única cuenta que tengo, @soy F del Rincón. Conclu Guaidó es la etiqueta. Nicolás Maduro desestimó la detención este domingo del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, precisamente Juan Guaidó, ¿no? Maduro dijo que todo se trataba de un plan que había contado con la participación de funcionarios del SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, quienes, según el mandatario, se prestaron para llevar a cabo un show mediático a favor de la oposición. Esto fue lo que dijo Maduro, escúchelo. Contando con la cooperación corrupta y traidora de un grupo de funcionarios del SEBIN. Ah, qué casualidad, una cámara perfectamente apuntada y dimensionada, una cámara perfecta, profesional, que toma el momento en que el diputado líder de la oposición, jefe político de la oposición, Juan Guaidó, el nuevo jefe político, así lo dice las televisoras norteamericanas, ayer las vi completicas, el líder y jefe de la oposición fue retenido en un hecho extraño por un grupo de funcionarios que de inmediato me enteré lo que habían hecho, ordené que fueran sometidos al régimen disciplinario, que se entregaran a la Fiscalía General de la República y que fueran destituidos. Maduro se refirió al video que usted ve en pantalla en este momento. No es una cámara, se puede ver a leguas que se trata de un teléfono móvil, ¿no?, con el que se está grabando. ¿Por qué? Bueno, por la disposición de la imagen, por el tipo de imagen, porque en el audio, pude ver el video original, se escucha una persona reaccionando a lo que se está viendo dentro del carro. Es decir, se ve que fue momentáneo, ¿no? Ahí estuvo en el momento justo. Ahora, ahí mismo en este video se observa cómo este grupo de personas que trae uniformes oscuros interceptan el vehículo donde se trasladaba a Guaidó, esto a plena luz del día y con armas largas. El presidente del Parlamento fue sometido por los captores, quienes lo retuvieron por aproximadamente unos 30 minutos, un poquito más, ¿no? A los pocos minutos de la detención de Guaidó se confirmó también la detención de 2 periodistas internacionales que estaban reportando el desarrollo de los hechos desde una de las sedes del SEBIN. Ambas periodistas también fueron después, más tarde, liberadas. Es importante dejar claro que sobre Guaidó no existe orden de arresto. Sin embargo, es considerado actualmente como el rival número 1 del gobierno venezolano. Esto luego de que el pasado viernes declarara su intención de activar el artículo 233 de la Constitución venezolana, que lo autoriza a tomar las funciones del Ejecutivo cuando exista un vacío de poder en la presidencia. El Parlamento ya ha decretado este vacío de poder, por lo que varios organismos internacionales y gobiernos de la región apoyan que Guaidó sea declarado presidente encargado basándose en el 233. En Estados Unidos, por ejemplo, el senador republicano por el estado de la Florida, Marco Rubio, hizo un llamado al presidente Donald Trump para reconocer a Guaidó oficialmente como presidente. Rubio dijo lo siguiente en su cuenta de Twitter, dijo: Estados Unidos ha declarado la ilegitimidad de la presidencia de Maduro. Bajo la Constitución de Venezuela, en la ausencia del presidente, el presidente de la Asamblea Nacional puede asumir el poder hasta que se concreten nuevas elecciones. Es por esto que Estados Unidos debe reconocer a Juan Guaidó como presidente legítimo. Esto lo dice Marco Rubio, ¿no? Ahora, en la visión de Maduro, el no reconocimiento de su mandato presidencial es un intento de golpe de Estado en su contra, como muchas otras veces lo ha dicho en diferentes escenarios y por diferentes motivos, todos y cada uno de ellos calificados igual como un golpe de Estado. Pero además promete que nada ni nadie lo va a sacar del poder. Escuche. Derecha que pretende, siempre lo ha pretendido, y otra vez hoy pretende tomar el poder político por vía de la aventura, de la improvisación, del golpe, bañado con un barniz de Constitución, que activamos el 233, el 215, el 220, activa lo que quieres, compadre. Aquí va a seguir mandando el pueblo de Venezuela con Nicolás Maduro al frente de la presidencia de la República. La detención express de Juan Guaidó, y arbitraria también, por supuesto, pinta otra hipótesis. Y es que el presidente del Parlamento ha dicho que les habló, es decir, que Guaidó les habló a sus captores de un plan de reconciliación y amnistía que propone la Asamblea Nacional para proteger a los militares que quieran sublevarse y apoyar un gobierno de transición en Venezuela. Guaidó asegura que este intercambio, al hablarles precisamente de la amnistía,
fue lo que provocó o permitió su liberación. Ahora, esta misma información fue compartida en un audio telefónico. ¿Por quién? Por Leopoldo López, el líder del Partido Voluntad Popular, que sigue cumpliendo un arresto domiciliario. Partido al que pertenece Juan Guaidó. Vamos a escuchar qué fue lo que narró Leopoldo López sobre la detención de Guaidó y ese momento que ya le comentaba acerca de la mencionada propuesta de amnistía. Escuche. 3 camionetas sin identificación, lo detienen, funcionarios encapuchados, con armas largas, lo sacan de manera violenta del vehículo y cuando empiezan a rodar, lo primero que intentan hacer es ponerle las esposas. Él se niega, no permite que le pongan las esposas, les dice eso es un error, usted no me puede poner las esposas, yo soy presidente de la Asamblea Nacional, única autoridad legítima, y bueno, no se las pusieron. Luego me comenta que empezaron a hablar, él empezó a hablar sobre el tema de la amnistía, de lo que se busca con la reconciliación, el encuentro, la amnistía a los funcionarios militares y civiles que colaboren con la restitución del orden constitucional y me cuenta que a ese tema le prestaron mucha, pero mucha atención. Y a partir de allí, pues cambió la dinámica, bajaron completamente la actitud hostil y agresiva, se quitaron la capucha y le comenzaron a preguntar sobre lo que estaba ocurriendo. Y algo muy relevante es que le preguntaron si lo que estaba ocurriendo o lo que estábamos haciendo era constitucional. Él le explicó el fundamento constitucional de lo que se está haciendo y bueno, tomaron la decisión de liberarlo. A mí me parece que es muy importante esto que ocurrió porque muestra un quiebre interno, muestra cómo hay mucha fragilidad con respecto a la cadena de mando, con respecto a las instrucciones y sobre todo a la necesidad de que nosotros fortalezcamos el mensaje sobre la amnistía y la ley de amnistía que se va a presentar ante la Asamblea Nacional. Este audio fue verificado por la producción de conclusiones. Leopoldo López, él mismo nos ha confirmado que en efecto se trata de su voz. Los detalles del mensaje también fueron confirmados por Juan Guaidó. Todo apunta entonces a que en los próximos días en Venezuela escucharemos más y más sobre esta ley de amnistía a favor de militares y civiles. Pero a ver, ¿en qué consiste exactamente esta propuesta de ley de amnistía? Vamos con Key Guerrero hasta el Centro Mundial de Noticias allá en Atlanta para que nos explique. Hay mucho interés, Key, por esta propuesta de ley de amnistía. Y bueno, si lo que ocurrió como lo dice Leopoldo López y Juan Guaidó, pues hay mucho interés en todos lados, incluido el SEBIN, ¿no? Te escucho con atención, Key, saludos. Saludos, Fernando. Precisamente, según las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, su detención este domingo fue temporal tras informar a sus captores, dice, de las intenciones de la Asamblea Nacional de aprobar una ley de amnistía y reconciliación para apoyar a aquellos uniformados que desean sublevarse e integrar el gobierno de transición que propone la oposición venezolana. Sus captores, vale la pena mencionarlo, son funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela, que en otras palabras se define como la policía política del gobierno venezolano. Pero ¿en qué consiste exactamente esta ley de amnistía? Según la Asamblea Nacional de Venezuela, actualmente hay 163 militares presos por instigación a la rebelión, traición a la patria y otros delitos relacionados. Además, dicen que hay unos 4.300 soldados que se han ausentado de sus cuarteles y por eso la ley de amnistía, que es conocida internamente como la ley que va a iniciar el proceso de transición de gobierno, incluye un perdón para los políticos presos e incentivos jurídicos para los militares sublevados. Además, ofrece garantías para aquellos uniformados que quieran desconocer al gobierno de Nicolás Maduro e integrarse, dice esta ley, al proceso de restablecimiento constitucional en Venezuela. El presidente del Parlamento, Juan Guaidó, defiende este proyecto e incluso le dice a los militares que la Asamblea Nacional es el único órgano del Estado con facultades
para protegerlos. En su cuenta en Twitter dijo: a los funcionarios, policías y Fuerza Armada Nacional Bolivariana les decimos como parlamentarios con voto popular que no solo tenemos la capacidad de ofrecer amnistía y soluciones, sino que tenemos un compromiso con quienes decidan ser parte de esta lucha por retomar el orden constitucional. La propuesta será debatida este martes en el Pleno del Parlamento y se espera que cuente con la aprobación inmediata de todos los diputados. Además, hay figuras militares que ya apoyan esta medida, sobre todo militares que se consideran seguidores del fallecido presidente Hugo Chávez, pero que se oponen al régimen de Nicolás Maduro. Maduro, por su parte, desestima estas líneas políticas y reitera que cuenta con el respaldo total de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, es importante recordar la publicación la semana pasada del diario estadounidense The Washington Post, donde, citando fuentes del gobierno estadounidense, aseguran que el ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, le pidió la renuncia a Maduro en diciembre, poniendo también su cargo a disposición, Fernando. Bien, Kay, pues habrá que ver. Dime algo, es que no estoy muy seguro, no la quiero embarrar, pero ¿qué no mañana se va a hablar precisamente en la Asamblea acerca de esto de la ley de amnistía? Sí, Fernando, precisamente eso es lo que estábamos diciendo hace un momento. Se espera que mañana en el Pleno del Parlamento se debata esta ley de amnistía y que cuente con la aprobación inmediata de los parlamentarios, Fernando. Vamos a ver si es así. Va a ser muy interesante. Kay, te saludo entonces. Buen inicio de semana. Gracias por estar aquí. Gracias, Fernando. Buenas noches. Gracias, Kay. Kay Guerrero en vivo desde Atlanta. La encuentra en Twitter como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. Vamos a hablar de todo esto con mi invitado esta noche. Le doy la bienvenida a David Smolansky, exalcalde del municipio de Latillo, dirigente del Partido Voluntad Popular y actual coordinador del Grupo de Trabajo de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, para la crisis de migrantes y refugiados de Venezuela. David, gracias por aceptar esta entrevista. Buenas noches. Buenas noches, Fernando, y buenas noches a todos los que nos ven a esta hora. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. David, la interpretación que han hecho en este caso, pues la mayoría de miembros, no solo de Voluntad Popular, sino de la oposición venezolana, en cuanto a la detención arbitraria el fin de semana de Juan Guaidó, es un resquebrajamiento hacia el interior de la estructura de gobierno de Nicolás Maduro. ¿Por qué le dan esa lectura concretamente, David? Fernando, yo tengo dos interpretaciones acerca de lo que sucedió el día de ayer. En primer lugar, ciertamente hay una fractura a lo interno del régimen. Claramente, como dijo Juan Guaidó, se ha roto la cadena de mando en Venezuela y esto forma parte, pues, del desmoronamiento que hay ante una dictadura que está viviendo quizás sus últimos días, y al ser sus últimos días, pues son los días más oscuros. Y en segundo lugar, y esto lo puedo decir por experiencia, al haber sido alcalde, donde tuve bajo mi mando a un cuerpo policial, un valor de los cuerpos de seguridad en Venezuela y en todas partes del mundo, sea policía o sea soldado, es obedecer. Y Juan Guaidó hoy es el presidente de la Asamblea Nacional, pero más importante, es el presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Por ende, es comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, y al ser comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, empiezan funcionarios de seguridad a obedecerlo a él y desobedecer a quien está de manera ilegal aún en Miraflores, que es Nicolás Maduro. Entonces creo que lo de ayer no es poca cosa, es sumamente importante, porque no solo es la ruptura, la fractura interna que hay en esta dictadura débil, acorralada, sino también el reconocimiento al presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Guaidó, obedecerlo a él como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional y sobre todo también obedecer y respetar a la única institución legítima y democrática que aún queda en Venezuela, que es la Asamblea Nacional. A ver, David, te voy a dar otra teoría, ¿no? Que, vaya, esta es la que pensé yo. Tú me dirás si puede o no puede ser, si tiene cabida o no tiene cabida. Y es que también esta acción, esta detención arbitraria, por muy poco tiempo,
da la oportunidad al régimen de Maduro de medir las aguas, de medir la temperatura de la comunidad internacional en caso de llegar a tocar a Juan Guaidó en este momento. ¿Cuál sería la reacción de los países integrantes del Grupo de Lima? ¿Cuál sería la reacción del gobierno estadounidense, del gobierno de Jair Bolsonaro, de Iván Duque? Y de esta forma poder medir los mecanismos para continuar con su avanzada. Más que, y te lo digo, sé la narración que escuché por parte de Leopoldo López, habla igual que lo que hizo Guaidó, de que a final de cuentas cuando se habló de la ley de amnistía se rompió el encanto de seguir obedeciendo, ¿no?, las órdenes del régimen y continuar con el arresto, con la detención de Guaidó. Pero yo te digo, se midió, ¿no? Cuando yo vi la reacción a nivel internacional, cuando vi las reacciones de los gobiernos, cuando vi la reacción de Luis Almagro, el secretario general de la OEA, pude tener un panorama claro de qué pasaría si lo detienen definitivamente. ¿No puede ser esta otra estrategia, David, el medir las aguas? Fernando, no la descarto, es decir, no es ilógico lo que estás planteando, pero ya los venezolanos y la comunidad internacional tenemos claro que nombrar a Maduro dictador o definir lo que sucede en Venezuela como una dictadura es insuficiente. Los venezolanos nos estamos enfrentando a un estado mafioso, un estado criminal, quizás a un caso único en el planeta, porque hoy Maduro se mantiene en el poder por las armas regulares de una élite a un militar y por las armas irregulares. Y quizás estuvo midiendo, como tú dices ayer, pero al final esto es una dictadura que fue capaz de asesinar a 157 jóvenes en las protestas de 2017, que ha destituido a 13 alcaldes, que ha tenido más de 400 presos políticos, que recientemente lanzó de un 10º piso una cárcel a una autoridad electa, el concejal Albán. Entonces, que tiene preso en estos momentos un diputado como Juan Requesens, que tiene a otros diputados en el exilio. Entonces, al final... Pero David... David, sí, pero David... vaya, tenemos todo este antecedente, lo sabemos, lo hemos reportado millones de veces, pero el costo político en este momento de una figura como Guaidó es elevadísimo, ¿no? Es prácticamente, lo diría yo, me atrevo a decirlo, ¿no? Digo, si hay inteligencia, es prácticamente intocable, porque una cosa es que se haya pronunciado la comunidad internacional desconociendo a la presidencia de Maduro, y otra cosa es que se les toque en lo que es el último bastión de la democracia, no lo digo yo, de acuerdo a la comunidad internacional representada en la figura de Juan Guaidó. Entonces, me parece que también aquí puede ser un cálculo que viene por parte del régimen. Bueno, si eso es así, es una muy buena noticia. Juan Guaidó entonces hoy puede ser el venezolano que está más protegido, como dices, que es intocable, que no solamente los ojos de los venezolanos, sino los ojos del mundo están sobre él y sobre el Parlamento. Y yo insisto con esto que es muy importante. Juan Guaidó no solamente es el presidente de la Asamblea Nacional, que se juramentó el pasado 5 de enero, sino pasó a ser el presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela y por ende es el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. Y los cuerpos de seguridad tienen como valor la obediencia. Y lo que sucedió el día de ayer es que hubo una desobediencia a quien está de manera ilegítima en Miraflores y quizás una obediencia a quien hoy goza de la legitimidad por el vacío de poder que hay, legitimidad para la gente y para la comunidad internacional. Esa es un poco mi interpretación de lo que sucedió. E insisto, no solamente es Guaidó como presidente encargado, sino es el Parlamento como institución legítima. Claro, que definitivamente, bueno, es el finalmente presidente de la Asamblea Nacional también, es el representante de... Oye, voy a hacer pausa, David. Regreso un momento para que sigamos hablando acerca de ciertas reacciones de la comunidad internacional que en mi lectura o en mi interpretación están pidiendo el último pasito que falta. Y quisiera hablarlo contigo, que es este formalismo de una juramentación y toma de posesión. Para poder decir abiertamente, lo reconocemos como el presidente de transición o el presidente encargado, o como le quieran llamar. Pero lo hablamos después de la pausa. Voy a regresar con David Smolansky, que está desde Washington, nos acompaña. Y el tema es Maduro. La pregunta es, ¿midiendo las aguas? Bueno, pues ya lo hablamos con David Smolansky, con respecto a la detención arbitraria de Juan Guaidó.
El mandatario dice que fue todo un show el secuestro. Leopoldo López asegura que lo ocurrido muestra un quiebre interno, mucha fragilidad, igual que David Smolansky, etc. Vamos a seguir hablando del tema. Y más adelante en este conclusiones tengo también Guatemala. Jimmy Morales apela al patriotismo con un discurso. Continuamos conversando con David Smolansky, que nos acompaña desde Washington. Que por cierto hay mucha nieve. Gracias por el esfuerzo, David, por haber llegado hasta nuestro buró en medio de esta nieve que le está cayendo por allá en Washington. Oye, te decía, me explicaba José Vicente Haro, ¿no? Abogado constitucionalista, el viernes me decía, la situación de Guaidó es como un presidente electo. Es el presidente electo que todavía tiene que llevar a cabo el acto de juramentación y la toma de posesión, pero es un presidente electo. Era el ejemplo que utilizaba, ¿no? Y mucha gente lo ha entendido así, yo lo entiendo así, pero la pregunta del millón es, si no creen mejor llegar de una vez al tema de la juramentación y la toma de posesión, para que entonces ya las reacciones de la comunidad internacional sean concretas en reconocimiento a una figura presidencial en Guaidó. Yo sé que tú lo dices, hoy por hoy es el presidente encargado y es el jefe de la Fuerza Armada Nacional, está bien, pero no lo ha dicho la comunidad internacional en ese sentido. Es decir, el gobierno de Jair Bolsonaro no lo ha reconocido así, el de Duque tampoco. Están como que ahí, ¿no? Lo hizo Luis Almagro, pero están como que ahí. ¿No creen ustedes que dar este paso les daría entonces este reconocimiento de los estados ya a nivel Latinoamérica? Una muy buena pregunta, Fernando. Bueno, en el caso de la comunidad internacional, el secretario general de la Organización de Estados Americanos claramente ya lo reconoce como presidente encargado de Venezuela. Además de eso, también agrego que hay un comunicado de la Cancillería de Brasil, de Itamaraty, donde dice claramente que la Asamblea Nacional debe ejercer funciones de gobierno, es decir, tiene atribuciones del Ejecutivo. Y también se ha acercado a esa posición gobiernos como el de Colombia, Canadá y quizá un poco más atrás el resto de los países que integra el Grupo de Lima. Sin ser un abogado constitucionalista, pero que sí he estudiado el tema, el artículo 233 de nuestra Constitución, que habla de ese vacío de poder que es el que hay actualmente en Venezuela y que cuando hay ese vacío lo debe ocupar el presidente de la Asamblea Nacional, no obliga que haya una juramentación. Es decir, no está obligado Juan Guaidó a juramentarse. Ahora, eso no quiere decir, Fernando y todos los que nos están viendo hasta ahora, que más adelante, en los próximos días o en las próximas semanas, se celebre una juramentación, pero no es algo obligatorio. Y creo que ya se dio un paso muy importante el pasado viernes a que Juan Guaidó dijo que está dispuesto a asumir la presidencia, la encargaduría de la presidencia de la República de Venezuela, sí. Y que el día de ayer, bueno, incluso de una manera muy valiente y gallarda, en ese forcejeo se impidió que lo esposaran, ¿no? Sí, no, y David, yo entiendo, o sea, aquí nadie está menospreciando el avance que se ha logrado, es muy importante. Hay resquemor, hay inquietud, hay molestia, hay temor de muchos venezolanos porque en su imaginario es necesario que se dé este paso, ¿no? Y creo, no lo sé de cierto, pero cuando leo los comunicados de los gobiernos, entiendo que se da el apoyo a la Asamblea Nacional, que se da el apoyo a ejercer funciones de gobierno de acuerdo al 233, pero en la figura de la Asamblea no ha habido un comunicado que fuera de Luis Almagro, de algún otro estado, que lo mencione como el presidente encargado, ¿no? Ningún estado lo ha reconocido como tal. Y mi pregunta era esa, si tal vez llegando a este punto de juramentación se lograría este tipo de declaraciones. Pero déjame salir de eso porque me queda poco tiempo, para preguntarte acerca de este tema de la amnistía. Cuando llegas a la interpretación de la amnistía para sumarse o para poder lograr un gobierno de transición, pareciera una motivación para desobedecer. Es decir, tú vas a participar con nosotros y nosotros te vamos a perdonar. ¿Cómo responden a esa interpretación que seguramente para ustedes está equivocada, pero que puede tomarse así? Fernando, yo aprovecho esta pregunta para hablar de los rangos medios y bajos de la Fuerza Armada Nacional, que yo sé que muchos de ellos en los cuarteles tratan de sintonizarte. Los capitanes, los sargentos, los mayores, los tenientes coroneles en Venezuela,
que nos pueden estar viendo a esta hora están padeciendo los mismos problemas que padece cualquier venezolano. Llegan a su casa y la nevera está vacía por falta de comida. Tienen un familiar enfermo y no lo pueden curar por falta de medicinas. En los últimos 4 años, en promedio, han asesinado a 300 funcionarios de seguridad, sea soldado o policía. En este momento hay cerca de 200 soldados que están presos en Venezuela, que son presos políticos también, que están siendo seriamente torturados. Y en mi trabajo que he venido haciendo en la frontera, me he encontrado con decenas de policías y soldados que han desertado por la crisis humanitaria. Es decir, ellos tienen que dar el paso para obedecer la Constitución, que dice claramente que la Fuerza Armada está para garantizar la seguridad y la defensa de la nación, entendiendo por nación, territorio y sus ciudadanos. Si ese paso lo dan, como los funcionarios de ayer del SEBIN, que desobedecieron a Maduro y obedecieron a Guaidó de la Asamblea Nacional, yo soy un convencido que la transición en Venezuela comenzará y que esta ley de transición, bueno, permite precisamente que pues muchos funcionarios que quizás por tiempo, a través del silencio, de la omisión, fueron cómplices de lo que sucedió, puedan rectificar y servir con honor a la nación. Interesante eso, mañana se va a hablar, como ya nos decía Key, lo comentaba yo también, se va a hablar en la Asamblea, vamos a estar muy al pendiente de lo que resulte ahí. David, te agradezco mucho el haber enfrentado esta fría noche para llegar hasta nuestro estudio y acompañarme en el programa, tema muy importante y día también muy importante. Mil gracias, David. No, Fernando, mil gracias a ti por la invitación y me permite unos segundos para extenderme. Me alegra mucho que estés nuevamente en estudio y que estés bien de salud. Muchísimas gracias, David, qué amable, mil gracias. Ya al 100%, cuando quieras jugamos un partidito de tenis por acá. Seguro que sí, con gusto, a lo Nadal Federer. Gracias por esos deseos, David, se aprecia mucho, de verdad que sí. David Smolansky desde Washington nos acompañó. Voy a marcar una